Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 26 de junio y en el día de hoy quería hablar de un tema interesante que es la subida de tipos de interés y cómo nos puede afectar no solo a nuestro nivel personal, que eso lo voy a tratar muy poquito, sino a una cartera de acciones que esté basada en dividendos y que tengáis un poco una idea de lo que yo voy a hacer y cómo me voy a preparar para ello. La primera cosa, para no repetirme mucho, simplemente lo voy a recordar, es la subida de tipos de interés afecta al dinero que me deja el broker. Bien, al principio de año el broker nos dejaba, digámoslo así, el dinero e Interactive Brokers, en el caso de lo que uso yo, nos lo dejaba al 1,58% en dólares y en euros era el 1,5%. Como Estados Unidos ya ha empezado a subir los tipos de interés, ahora mismo están en torno al 3%. Bien, al 3 con algo por ciento, más o menos se ha duplicado. Y en euros sigue siendo 1,5, pero ya han dicho el Banco Central Europeo que va a subir los tipos de interés y en julio, y por tanto pues también irá subiendo. Esto tenerlo en cuenta por si tenéis algo de deuda, que os van a empezar a cobrar más, que a lo mejor la deuda puede ser interesante al 1,5%, pero si siguen subiendo los tipos de interés podemos acabar el año con que nos esté cobrando el broker un 5% de interés y a lo mejor ya no es tan interesante invertir con deuda. La segunda parte que os puede afectar a varios, a mí en este caso no, es si tenéis una hipoteca ligada al Euribor, si suben los tipos de interés, el Euribor empieza a subir como se puede ver ya, y entonces cuando os hagan el cálculo de la hipoteca, pues os podrá subir. Bien, esto es, digámoslo así, lo más evidente. Pero ahora bien, lo más interesante es ver qué ha pasado históricamente para saber qué puede a lo mejor pasar en bolsa cuando han subido los tipos de interés. Y es que históricamente, pues cuando han subido los tipos de interés, las empresas que repartan dividendos, aristócratas del dividendo, consumo defensivo, farmacéuticas, del sector salud, lo suelen hacer mal, ¿bien? Comparado con otro tipo de empresas. ¿Qué tipos de empresas lo suelen hacer mejor? Pues todo lo que se beneficie de la subida de tipos, como os podéis imaginar. Normalmente, históricamente, han sido los bancos, las empresas aseguradoras, las empresas de servicios financieros. Este tipo de empresas históricamente lo ha hecho mejor. ¿Significa que porque históricamente lo haya hecho mejor, esta vez lo van a hacer mejor que las empresas defensivas? Pues no tiene por qué. Lo lógico sería pensar que sí, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro y lo que haya pasado en el pasado no significa nada a día de hoy. Igualmente, no significa que las empresas de consumo defensivo pues lo vayan a hacer peor. Suponemos que sí, porque anteriormente lo han hecho peor, pero es algo que no se puede saber. Sí que es cierto que se están empezando a juntar pues varias cosas, sobre todo si vamos a una recesión. Para empezar, el famoso inversor Druckenmiller, un inversor bastante conocido porque gestionó dinero durante muchos años, ningún año quedó en negativo y consiguió unas rentabilidades muy buenas, pues de una entrevista hace 1 o 2 semanas, la tenéis la entrevista en YouTube si la buscáis, que comentaba pues acerca de cómo hace él para averiguar que viene una crisis. Y uno de los comentarios que hacía es que las empresas de salud y de consumo estable son indicadores de crisis atrasados, o sea, que bajan una vez empieza la crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a una recesión, como parece que están comentando algunas personas en Estados Unidos, que están metidos en el meollo y demás, y parece que va a haber una recesión, pues parece ser normal que estas empresas de consumo estable, pues que empiecen a bajar. Por tanto, ya tendríamos como 2 indicadores de que a lo mejor las empresas de más consumo defensivo, pues no va a ser la mejor inversión. Por otro lado, vamos con otro par de cosas que va en relación, que es acerca de la reducción de margen de estas empresas. Fijaros lo que pasa. Si tenemos una inflación alta, el coste de la materia prima sube. Y estas empresas, como muchas otras, cuando fabrican, les cuesta más fabricar. Y como suelen tardar un tiempo en repercutir este incremento al cliente final, durante ese tiempo su margen se disminuye y por tanto el margen de la empresa baja porque el beneficio ha bajado. Si lo pensamos, ahora tenemos 2 tipos de empresas. Las buenas, que en unos meses van a corregir esta situación y van a tener poder de fijación de precios y van a subir los precios, y las no tan buenas, que como no pueden subir los precios porque si no perderían ventas, pues van a ver sus márgenes mermados. Además, vamos a añadirle otro dato más. Como digamos de una manera, esta inflación que estamos viviendo, una parte importante viene por el desabastecimiento, de que no tenemos pues, los recursos necesarios, como por ejemplo pasa en la industria de los semiconductores. ¿Qué es lo que pasa?
que estas empresas reciben una orden de compra de, por ejemplo, vamos a ponerlo un ejemplo, mascarillas de 3M. Y es una orden bastante grande de, vamos a decir, 1 millón de euros. Y la recibe hoy. ¿Qué pasa? 3M no tiene la materia prima para crear estas mascarillas y le dice, oye, yo te lo puedo proporcionar pero en 6 meses. Y la empresa que ha puesto la orden, como sabe que todo el mundo está igual, le dice, venga, vale, pues lo cerramos. Como 3M no quiere perder una oferta tan grande de 1 millón de euros, acepta. El tiempo pasa, pasan 6 meses y cuando ya consigue, en vez de 6 meses vamos a poner 5 meses, porque tarda un mes en fabricar, cuando ya consigue la materia prima, resulta que le ha costado más que cuando recibió la orden. Por tanto, una orden que estaba cerrada, que iba a reportar un margen de, por ejemplo, el 20%, pues resulta que ahora a lo mejor el margen es del 10, del 5 o incluso puede estar a pérdida si el precio de la materia prima se ha desbocado. Esto de nuevo, junto al tema de la inflación, ¿qué es lo que provoca? Que las empresas ganen menos dinero, este tipo de empresas ganen menos dinero. O sea, que tengan un periodo largo de fabricación por no tener suministro. Con esta alta inflación es muy malo para este tipo de empresas. En consecuencia, lo que va a pasar, o en conclusión, lo que va a pasar es la tercera cosa que no es bueno para las empresas, que es que bajen los márgenes y por tanto esto es otro indicador más de que estas empresas puede que no lo vayan a hacer tan bien. Además, si miramos empresas clásicas, algunas ya han empezado a bajar desde hace una semana o dos, tenemos pues que, oye, que están, entre comillas, no vamos a decir caras, pero no están baratas, ¿bien? Están a precios normales un poco altos, me explico. Johnson & Johnson, Procter & Gamble son empresas que se suelen comprar cuando dan un dividendo en torno al 3%. Si están muy baratas, pues darían un dividendo a lo mejor del 3,7-4%, pero no suele pasar más. Pues resulta que ahora están dando un dividendo de un 2,5, un 2,7%, pues lo que hace pensar que están un poquito caras para comprarlas. Bien, entonces aquí hay que ver un poco el riesgo y demás y decidir si queremos comprar ya o si queremos arriesgarnos a esperar y no comprar. Pero si partimos de una base que no es como las tecnológicas, como puede ser Google, que ha caído un 50%, no un 50%, pero un 30% o así, o Facebook, Meta, que ha caído bastante, y este tipo de empresas que ya han caído mucho, va a ser raro que sigan bajando con tanta fuerza, pero sin embargo tenemos este sector, el de consumo defensivo, el de empresas defensivas, que ha aguantado muy bien de momento todo este tirón, pues es lógico que si empiezan a ver pues un poco de nubarrones, empiecen a bajar y se ajusten al resto del mercado. Y se cumpliría lo que dice Druckenmiller, que es un indicador, es un sector que es un indicador atrasado de la crisis, que una vez empiece la crisis es cuando van a empezar a bajar. Y ahora aquí viene la pregunta del millón. Muy bien, si esto fuera verdad, ¿qué hacemos? Para empezar, vuelvo a repetir. Aquí nadie puede saber el futuro. El que supiera el futuro sería rico y no pasaría nada, sería feliz y ya está. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Puede que entremos en una recesión, todo parece que va a indicar eso para 2023 más o menos, o puede que no. Porque cuando normalmente todo el mundo intenta averiguar una crisis, pues al final nunca aciertan. Puede que sea una recesión muy cortita, puede que sea una recesión muy profunda o puede que no haya recesión. Nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Los tipos de interés sí que parece bastante seguro que van a seguir subiendo, al menos mientras la inflación siga estando tan alta. Y entonces tenemos que jugar con las cartas que tenemos. En general, yo voy a hablar de mi situación. Yo tengo una cartera formada de empresas bastante defensiva. Ya lo comenté en un directo, os enseñé un poco cómo tenía distribuida la cartera. Pero vamos a poner que es en torno a un 50% de consumo defensivo. ¿Tendría sentido para mí vender estas empresas y esperar en liquidez a que todo baje? Pues no, porque ¿y si no baja? Bien. ¿Tendría sentido vender todas estas empresas y, por ejemplo, a lo mejor comprar tecnológicas que parece que están relativamente baratas algunas? Pues no, porque de nuevo no sé lo que va a hacer el futuro y tengo que estar diversificado. Además, pensad que cuando vendéis, si habéis tenido plusvalías, tenéis que pagar impuestos. Por tanto, ya partís desde negativo para recuperar el valor que debería tener. Yo lo que voy a hacer es, las empresas que tengo ahora las voy a mantener porque no me preocupa lo más mínimo, son buenas empresas. Y salvo que pueda hacer algún cambio puntual, pero en general lo importante lo voy a mantener igual. Y lo que he hecho ha sido, para empezar, he liquidado la deuda que tenía. Tenía deuda cogida a 1,5%. Como empezaron a subir el tipo de interés, pues lo cambié de dólares a euros. Como parece que van a empezar a subir los tipos de interés en Europa. Como sabéis, Europa normalmente suele ir 6 meses más tarde que Estados Unidos.
pues he liquidado la deuda y ahora mismo tengo una posición de liquidez, una pequeña liquidez, no muy alta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mantener esta liquidez, voy a seguir ahorrando como hago siempre, pero de momento solo voy a comprar si veo algo que esté muy interesante. Y lo que voy a ir es, cuando vea que las empresas por dividendo van bajando, voy a ir comprando escalonadamente. No me voy a esperar a intentar ser el más listo porque si no se me van a escapar, pero sí es cierto que si veo que ciertas empresas se ponen a unos precios aceptables, tampoco de ganga, simplemente aceptables, pues voy a empezar a aumentar mi posición. En mi cartera, personalmente, me gustaría cobrar más dividendos porque está muy lejos de la rentabilidad por dividendo que me gustaría tener. Está en torno a un 2% de rentabilidad por dividendo, que es muy poquito, porque tengo muchas empresas que no reparten dividendo, pero bueno, eso es otro tema. Pero me gustaría aprovechar que si realmente, como parece ser que puede pasar, hay caídas en este tipo de empresas de muy alta calidad, aprovechar para ampliar en ellas. Pero no voy a vender nada, tampoco voy a hacer un cambio de cambiar mis acciones a bancos, aseguradoras y demás, porque como digo, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y ya nos ha sorprendido esta crisis, viendo cómo han caído las acciones y también han caído los bonos, pues ¿por qué no va a pasar que realmente no caigan tanto las empresas defensivas o que los bancos, o que caigan las empresas defensivas y los bancos caigan también? ¿Qué puede pasar? Y nada más, espero que os haya sido útil este podcast. Os quería comentar que la semana que viene no haré un podcast porque estaré de viaje y por tanto me va a ser imposible llevar el micrófono y demás, no podré grabar podcast, pero entonces nos escuchamos en 2 semanas. Hasta luego.